derrotados en una guerra civil que jamás debió producirse en España, pero que un golpe de Estado militar perjuro y traidor, el juramento que aquellos militares hicieron a España y a la República Española provocaron. Bien. Insisto, en el limitado tiempo de que dispongo intentaré sintetizar lo que quiero trasladarles. Cierto que la disciplina en el tiempo es en beneficio y con respeto a ustedes, para que luego en el coloquio sean ustedes quienes tengan más tiempo de expresarse, de aclarar, de rebatir, de disentir de lo que digamos desde esta mesa. También decirles que en torno a algunas de las ideas centrales, me voy a callar porque hay compañeros que están hablando por el celular y a mí no me gusta interrumpir cuando alguien habla. Bien. Sobre algunas de las ideas centrales pongo a disposición de Centros algunas publicaciones, algunos documentos que van en esta línea de profundizarlas, de diseccionar más su contenido, lo que llevan dentro esas ideas, esas propuestas, y habida cuenta de la inevitable limitación de tiempo en un panel de estas características. Manos a la obra. Como decía Ortega y Gasset, algunos de nuestros intelectuales también encontraron aquí en México patria y casa y cariño. Españoles a las cosas, no a españoles y mexicanos, si me permiten, mexicanas sobre todo, a las cosas, no divaguemos más. Bien, yo voy a intentar, en primer lugar, identificar de modo radical el capitalismo de hoy. De modo radical quiere decir desde la raíz, no quiere decir de manera extremista. Yo no soy un extremista, yo soy un hombre de centro. De modo radical es una metodología puramente intelectual de pensamiento que busca hallar las explicaciones a cualquier fenómeno desde la raíz, de ahí lo de radical. Dos, lógicamente, identificar también, cuando hablamos de crisis económica, social, cuando hablamos de crisis de alcance mundial, exactamente con propiedad de qué estamos hablando. Tres, los dos factores anteriores de identificación, de análisis de qué capitalismo hablamos, por lo tanto, de qué crisis, qué tipo de responsabilidades, qué tipo de desafíos plantean al movimiento sindical en todas partes, y no solo al movimiento sindical de manera estrecha, corporativa, sino al conjunto de fuerzas sociopolíticas, sociales, espirituales, porque no intelectuales, del mundo de la cultura, del pensamiento, que tienen como común denominador la pasión por la causa del trabajo, como primacía humana por excelencia, y las mejores causas y las más nobles que del trabajo se derivan: la justicia, la solidaridad, la paz, la generosidad humana, etc. Y finalmente, identificar tareas y responsabilidades del movimiento sindical y de cuánta gente decente, agrupada en diversidad de entidades, instituciones y asociaciones, estamos por una humanidad en positivo, concretar esas responsabilidades en algunas tareas estratégicas en distintos planos. Para concluir con algunos apuntes, al menos las líneas maestras, teléfono, al menos las líneas maestras de nuestras tareas consecuentes con lo anterior, en qué mundo vivimos, de qué capitalismo hablamos, qué crisis nos imponen y sufrimos, y cómo concretar eso en políticas de formación y capacitación adecuadas, coherentes como mínimo. Bien, este es el esquemita que, lógicamente, al decirme mi entrañable amigo y podador de tiempos, José Mercé, esta mañana, que solo tenía 45 minutos, pues he tenido que reducir enormemente porque el que yo traía preparado era notablemente más brillante y más extenso. Mentira. Eso se dice siempre, pero bueno, el que si cuela, cuela. Buenos días, compañero. Bien, vamos allá. Bueno, el capitalismo de hoy, estoy generalizando, como es obvio, observarán que en ningún momento utilizo expresiones como el empresariado de hoy, los empresarios de hoy. Estamos hablando, y yo intento reflexionar, ustedes no tienen por qué compartirlo, cuidado, ¿no? Estamos hablando de un estado algo superior, algo más sistémico y global, que definimos como el capitalismo porque es la hegemonía del capital, por sobre de todo lo demás. Eso es lo que está sucediendo. El capitalismo de hoy, por lo tanto, yo lo defino con algunos adjetivos de centro.
financierista, especulativo y delictivo. Verán que no son adjetivos extremistas de ningún género. Financierista, ¿por qué? Financierista y especulativo es lo mismo ante el fenómeno que nos ocupa. Miren, financierista porque el segmento de la economía en el nivel mundial, capitalista también, empresarializada mejor, de naturaleza productiva, es decir, que produce bienes y servicios, y que por tanto tiene vocación y resultado de tener alguna utilidad social, económica, productiva, humana, en suma, ese segmento de la economía supone sobre el PIB mundial del orden de unos 100 billones de dólares, de billones de euros, unos cuantos más de dólares, en torno a unos 100 billones con B de euros. Y la movilidad del capitalismo financiero vienen a ser el equivalente a multiplicar por unos 3.000 esos 100 billones de euros, multiplicado por 3.000. Eso que se hace al amparo de tecnologías de la comunicación fabulosas, que optimizan esos sectores y esas estructuras capitalistas, financieristas y especulativas, y al amparo de los llamados mercados que están abiertos 24 horas sobre 24 eternamente. O sea, imagínense de qué economía podemos estar hablando, de qué rigor, de qué humanidad, de qué utilidad, de qué racionalidad. Una movilización financiera que supone, no hemos echado la cuenta, los expertos calculan en 3.000, 3.500 veces esos 100 billones que aporta al PIB mundial la economía productiva, la economía real. Y es delictiva esa movilización de capitales especulativos, financieristas, porque el PIB mundial se compone en una proporción altísima, no es posible calcularla con decimales por su propia naturaleza, de sectores delictivos. Es decir, lo que mete en el PIB mundial, que luego entidades bancarias, algunas de comunión diaria, absolutamente formales, y gente notable, se encargan de limpiar, de lavar y de adecentar. Pero previamente ese producto sale de sectores como el narcotráfico, como el trato de personas, mujeres, niños, el trato de personas en general, el tráfico ilegal de armas, especulación financiera, ya lo dije, la evasión de capitales, que se sustraen a las sociedades que con su trabajo, aunque sea cada vez más precario, emana esa riqueza, debilitando por tanto los sistemas fiscales y la propia estabilidad de nuestros estados, de nuestra democracia, luego lo veremos. Es decir, por esa razón también todo eso es verificable, aunque en su propia negrura, esos sectores delictivos de la economía es difícil de someter a estadística, pero saben perfectamente que están allí y que su aporte al PIB mundial es decisivo. Luego, insisto, las estructuras financieras formales, esto es a doble cara de una misma moneda, pues se encargan de adecentar y de meter en los circuitos formales esos. Bien, este modelo de capitalismo, ¿qué pretende? ¿Qué está logrando a la fecha? Cambiar el curso de la historia. Cambiar el curso de la historia. Llamemos a las cosas por su nombre. Es decir, la economía, esta concepción de la economía a la que acabo de referirme es el vector del proceso histórico. Y todo lo demás se tiene que someter a ese vector. Eso es lo que se pretende y eso es lo que se está logrando. Y todo lo demás es todo. Todo lo que nos es humano, todo lo que nos es próximo, todo lo que nos es familiar, nuestros estados, nuestras instituciones, nuestras culturas, nuestro bien más preciado, el trabajo bien hecho, lo que nos identifica, nos hace sentirnos útiles, nos relaciona con los demás. Es decir, eso es lo que se pretende, cambiar el curso de la historia y hacer de ese modelo de capitalismo, no estoy hablando de momento del capitalismo productivo, de la economía real, de ese capitalismo especulativo, financierista y en una dimensión notable, delictivo también, el vector de la historia a lo que subordinar. Bien, ¿esto qué riesgo entraña? Porque los síntomas y los resultados empiezan ya a ser evidentes, son catastróficos. El motor de la historia, no hay otro, salvo que habláramos de la historia
es decir, de un universo previo a la condición humana o a la existencia humana misma, pero desde que la condición humana define todo, la historia misma, la vida, el progreso, todo, la razón, la ternura, todo, el motor de la historia es el trabajo humano. Así ha venido siendo, y desde luego apliquémonos para que así siga siendo, porque este otro vector es cero al cociente, y que nadie espere otra cosa, y que nadie espere otra cosa. Intentaré probar un poco estas afirmaciones tan rotundas. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que ya estamos notando? Esa hegemonía planetaria fundada en el verso, es un auténtico verso, nos dan engañifa y nos la comemos como nenes se comen los caramelos, aunque a veces se les dan envenenados, ¿no? De la globalización, llegamos a creérnoslo. No hay nada globalizado, nada está globalizado sobre el planeta, solo la especulación financiera. Es lo único que está realmente globalizado, a través de los ordenadores y la teclita y los mercados de la especulación financiera funcionando 24 horas sobre 24. Todo lo demás está localizado. En esta sala que me diga alguien cómo vive globalmente. No lo va a decir porque nadie vivimos globalmente. Podemos y debemos pensar globalmente, eso sí, pero no vivimos globalmente. Vivimos en nuestra casa, en nuestro pueblo. Oímos una determinada música, nos emocionan determinadas sensaciones, hablamos una determinada lengua. Eso siempre es local. Todo lo humano es local. De la proyección de eso, solo de la proyección de eso, podríamos hablar de otra globalización, o deberíamos hablar en su momento. De esta que nos vendieron, tras el final de la Unión Soviética, que mal que bien jugaba un cierto efecto disuasorio sobre el capitalismo, en fin, todos los cambios convulsos que se producen a finales del siglo XX, esa globalización es un puro cuento, ahora es cada vez más evidente, porque cada vez guardan menos las formas. En ese contexto, la hegemonía de ese modelo de capitalismo se afirma sobre la base de hacer subsidiario todo lo demás. Todo lo demás. Los estados, las instituciones, las democracias, la soberanía de nuestras sociedades, a través de mecanismos perversos, por ejemplo la corrupción. Sus instituciones y representantes políticos se encargan, insisto, de hacerlo todo subsidiario y dependiente incluso. Y sobre todo, se trata de degradar y devaluar hasta extremos que no podíamos sospechar desde la razón humana, desde la razón social, el valor central del trabajo. Yo tengo algunos años de militancia, jamás viví nada igual, ni en mi país, ni en Europa, ni en el mundo. Y hemos conocido dictaduras, hemos conocido situaciones de desarrollo, de pobreza extrema, hemos conocido posguerras. Pero yo no vi jamás lo que está pasando hoy con el trabajo humano, el nivel acelerado de degradación material y salarial, de indefensión y de degradación jurídica, legislativa, de desprestigio social, hasta llegar a la cuadratura de un círculo que nos parecía imposible. No estamos hablando de los entrañables países forzosamente empobrecidos de África, de los que quieren y quedan en América Latina. Estamos hablando de la Europa central y de la Europa rica. Hoy es perfectamente compatible trabajar y ser pobre, trabajar y disfrutar de la miseria del trabajo. A eso hemos llegado. No estamos hablando de la indigencia, no estamos hablando del desempleo, no estamos hablando de la marginalidad, de la exclusión social, que eso obviamente lleva pareja la garantía de la pobreza. Estamos hablando de tener un empleo y un salario para disfrutar y ostentar la condición de pobre. Eso es así. En mi país está siendo utilizado como un laboratorio de estas experimentaciones inhumanas y antisociales. Pero en la propia rica y central Alemania hay millones de personas que se les llama trabajadores con empleo y perciben 400 euros al mes, los mini-jobs. Tengo un afecto profundo por el pueblo alemán, por su clase trabajadora y por su movimiento sindical. Pero claro, llamarle a eso empleo, llamarle a eso trabajo, llamarle a eso retribución salarial, es una mala broma. En mi país hay empleos que están por debajo de los 400 euros mensuales, sin ningún tipo de regularización, sin ningún tipo de fundamentación jurídica, sin ningún tipo de protección o derecho. Por lo tanto, seamos conscientes en esto. Ese cambiar el curso de la historia que pretende este modelo de capitalismo, esa hegemonía absoluta, indiscutida, brutal sobre el planeta, hay que enfrentarlo. Ellos son nosotros.
No hay medias tintas, ellos o nosotros. Y aquí me lleva algunas reflexiones ya también muy telegráficas sobre el rol del movimiento sindical. ¿Qué está haciendo el movimiento sindical? Yo soy sindicalista desde los 15 años. La primera vez que entré en una cárcel tenía 18. La segunda tenía 22, creo. Afortunadamente ya, mal que bien, llegó la libertad sindical, la democracia en España. Y ya por estas razones en España no te meten en la cárcel. Te pueden hacer cosas peores. Condenarte al ostracismo, a la exclusión, a trabajo indigno, precario. Pero no quiero ser tan... ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo cuando hago juicios sobre el rol, la responsabilidad, la grandeza y las miserias del movimiento sindical, no lo hago de una manera gorila, desde fuera, desde la derecha esa grosera y grotesca. Lo hago desde un espíritu autocrítico que el día que nos falte, apaga y vámonos. Como dicen aquí, empaca y vámonos. Sin ese espíritu autocrítico no saldremos de esto. El movimiento sindical tiene un déficit grande de lucidez en el diagnóstico de lo que está pasando, tal vez porque está pasando a una velocidad histórica tremenda, estos cambios, esta afirmación de hegemonía de este capitalismo, subrayo siempre y el movimiento sindical, sigo generalizando, fundamentalmente estamos a la espera de volver a la normalidad. Porque no hay mal que 100 años dure, ni crisis que lo resista. Bueno, volverá a la normalidad y con la normalidad volveremos a ser felices. Yo creo que esa es la actitud un poco deliberadamente caricaturesca por mi parte del posicionamiento, el estado de ánimo del movimiento sindical en todas partes. Es un error. Esto no es una crisis. Esto no es una crisis. Esto no es un momento irregular entre periodos de normalidad. Esto es algo mucho más grave y más profundo. Y ahora quiero identificarlo en los 20 minutos que me quedan. ¿A qué me refiero? Es inútil. Es una pérdida grande de tiempo. Si bien es cierto que el movimiento sindical lo constituimos en una proporción altísima a personas de mucha edad ya. Y las personas de mucha edad, normalmente lo que podemos esperar es que nos llegue el momento de la vida. Eso es así. Son razones biológicas. Son razones biológicas. La gente joven que se sonría, porque con ellos no va. Pero bueno, aquí el porcentaje de jóvenes es altísimo. Me alegro mucho, porque normalmente en muchos eventos sindicales hay un porcentaje de juventud bajísimo, ¿eh? Estamos más o menos los de siempre y sumamos más años que las pirámides de Egipto. Pero esto no es una crisis. Esto es una estafa. Esto es una estafa. Esto no fue un momento de mala suerte. Coño, algunos gestores de buena fe se equivocaron. Esto es una estafa. Y fue diseñado como tal. Para el amparo del efecto de shock de una crisis provocada como esta, de las estructuras financieras y especulativas a las que me he referido, aplicar políticas absolutamente extremas sobre el trabajo, sobre nuestras sociedades, sobre nuestros estados, sobre nuestras instituciones, sobre nuestra democracia. Esto es una estafa. Y lo es impune. No hay casi nadie en la cárcel, en los Estados Unidos, que es el origen de todo. Esta crisis estafa de naturaleza financiera, no hay más que un tipo en la cárcel, un huevón que no estuvo ágil, hizo lo de la pirámide, está en la cárcel. En mi país hay dos. Se trata de gentes que han provocado millones de desempleados, niveles de sufrimiento, de desesperación, de degradación humana infinito. No hay gente, no han desfilado ante los tribunales. Muchos de los autores y actores directos de esas tragedias están siendo premiados con pensiones de 80, 90, 100 millones de euros cuando se jubilan de sus empresas. Las grandes multinacionales, sean españolas o de otra nacionalidad, aunque no la tienen, los van trasladando de un sitio a otro para evitar seguramente la acción de sus tribunales nacionales. Un tal Rato español de Suena viene de ser representante de la Telefónica para América Latina. Cuando un juzgado español se interesa, lo agarra el Banco de Santander, un banco decente, donde los haya. No blanquea nada, ese banco no blanquea nada, no se pueden imaginar. Y lo hace asesor internacional. El caso es no estar en Madrid. Pararlo menos en España, no vaya a ser que alguna citación o algún rebote judicial. Por lo tanto,
ya sí que concluyo. Ante esto, el movimiento sindical no debemos esperar de forma más o menos pasiva, dolorida, esperanzada, la vuelta a la normalidad. O esto se enfrenta o esto no va a pasar solo. O ganan ellos o ganamos nosotros. Y esto hay que abordarlo y plantearlo en términos de alcance, de longitud de onda histórica. ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Nada. Nada en el sentido de innovar o de inventar instrumentos, políticas o historias. No voy a hacer ninguna propuesta revolucionaria en el sentido de darle una patada a todo lo que hay, violenta, imprevisible, convulsa. No, no. Tenemos que liderar el movimiento sindical, las fuerzas de progreso, sociopolíticas, de la cultura, etc. Que liderar la recuperación de los instrumentos que ya el trabajo, la racionalidad humana construimos. La economía, nuestros estados, nuestras instituciones, nuestras democracias, haciendo de nuestras constituciones auténticos tanques, porque no conozco ninguna constitución en el planeta, ni en España, ni en Europa, ni en América Latina, que diga viva el capitalismo, que diga viva el trabajo que destruyen y que degradan y que envilecen, que diga viva el egoísmo y viva la usura y viva la codicia. Ninguna constitución dice eso, dicen exactamente lo contrario. Todas las constituciones de nuestros países hacen formulaciones ideales e idealistas del modo de sociedad, de Estado, de economía y de vida que aspiramos. Vamos con ello, las constituciones son nuestros instrumentos. Y ahí hay que identificar y exigir que se cumplan y que se apliquen. Que no se comporte esta gente como poderes fácticos que nos desprecian, que nos humillan, sin ley, sin ser sometidos a ningún orden, a ningún control judicial o legislativo, que operan sobre el planeta sin frontera ni elemento de control o contención alguno. Y por tanto, esta es la primera tarea central que yo creo que nos es propia, que nos es exigible y que nos es absolutamente posible. No hay que inventar nuevas revoluciones. Tenemos que recuperar lo que ya es nuestro y que nos está siendo arrebatado de manera vil, de manera ilegal, con premeditación y alevosía, desde poderes fácticos, que no operan sobre la razón, ni sobre el derecho, ni sobre la representatividad democrática, ni sobre institucionalidad alguna. Lo hacen porque tienen el poderío de las finanzas a partir de esa hegemonía a la que me vengo refiriendo. Dos, al amparo de esas constituciones que tienen que ser cumplidas y que hablan normalmente de economía social de mercado. Nuestras constituciones, al menos todas las europeas, hablan de economía social de mercado. No hablan de capitalismo puro, duro, delictivo, financiero, especulativo. Ninguna constitución habla de eso. Dos, tenemos que recuperar nuestros estados, porque son nuestros, no son de ellos, para corromperlos y envilecerlos, son nuestros. La expresión de nuestro esfuerzo y desarrollo histórico como colectividades por dotarnos de instrumentos útiles, dignos, libres, transparentes, al servicio nuestro, al servicio de la comunidad. Esos son los estados, la sociedad organizada. Y recuperar sobre todo, no solo la dimensión libertaria y liberal del Estado en el buen sentido, la defensa de las libertades de todas ellas, la dimensión de agente y protagonista económico. Pero ¿qué es eso que el Estado no tiene que tener intervención alguna sobre la economía? Si es la expresión de la sociedad organizada, ¿cómo puede haber sociedad organizada? Sociedad siquiera, si nos es ajeno todo lo que tiene que ver con la gestión económica. El Estado tiene que volver a tener su rol central. Tres, hay que disputar a la iniciativa privada, al capitalismo privado, no desde la violencia en absoluto. En un Estado democrático, cualquiera tiene que tener el derecho de llevar iniciativa privada, empresarial y económica, si lo desea. No sería sino un Estado democrático. Desde el sindicalismo, desde los trabajadores, tenemos que pasar del estricto sentido de salario, de trabajo asalariado dependiente, a una capacidad de intervención sobre la economía directa, llamada economía social y solidaria, contrapeso y contrapunto de la iniciativa privada, del capitalismo privado, que sí es productivo, sí es útil, bienvenido. Pero nosotros, por si acaso, juguemos nuestro rol y ocupemos nuestros espacios como clase trabajadora y como movimiento sindical. Se llama construir otro modelo de economía social y solidaria. Ya te juro que concluyo, no hay más remedio. Y sobre la formación, bueno, luego en el debate, yo tenía apuntado solo 3 o 4 vectores para las nuevas políticas de formación, a poder ser lo más acordes, lo más coherentes con lo que acabo de decir. La formación primero y sobre todo para los jóvenes.
Los viejos no tienen que ser excluidos, no debemos ser humillados, no debemos ser olvidados, no. Pero los que tienen que ser promovidos, ayudados, a los que tenemos que dejarles algo, es a los jóvenes. Y tenemos que fomentar su derecho a equivocarse, porque el error es lo más didáctico. Yo solo aprendí con el error. Quien no se equivoca nunca no aprende nada. Por lo tanto, todo lo que hagamos, la gente de cierta edad pensando en los jóvenes. Por lo tanto, una formación para los jóvenes no puede tener las rigideces y a veces ni el burocratismo de la que hemos conocido. Tiene que tener más audacia, más apertura, saber escucharle más y mejor, porque están cargados de cosas a decir, pero no tienen apenas países y no se les hace mucho caso. 2. Como segundo vector, una política de formación y capacitación tiene que ser ideológica. No estoy hablando doctrinal, no estoy hablando dogmática, no estoy hablando de lavados de cerebro de nadie. Estoy hablando de explicar con paciencia, con ejemplos útiles, comprensibles a ellos y a todo el mundo, lo que realmente sentimos y lo que realmente sabemos que está sucediendo, porque lo sufrimos y ellos también. Eso es hacer una formación ideológica, no es lavarle el cerebro a nadie. Y miren, compañero, esto es lo que está pasando. ¿Cómo vive usted desde su experiencia? Y seguramente nos encontraremos con sorpresa. Ellos lo sufren más, la precariedad, el trabajo indigno, el trabajo mal pagado. Es cosa de jóvenes, no ya de ciertos trabajadores con más edad o con más estabilidad. Tercer vector. La formación debe preparar a los jóvenes para políticas, esfuerzos, procesos de encuentro que no sean sectarios jamás. Esto no lo puede enfrentar el movimiento sindical solo. Y mira que es fuerte. La Confederación Sindical Internacional son 170 millones de trabajadores organizados. Somos. La mayor parte de ustedes, quizás sin saberlo alguno, son parte de esos 170 millones de trabajadores organizados. Pero somos insuficientes. Fíjese que suena mucho. Las políticas de alianza, la capacidad de encuentro, de convergencia del movimiento sindical, con todo el espectro progresista, humanista, que aspiramos a lo mismo, es clave. Y eso tiene que pasar por la formación, una formación no sectaria, no identitaria, no corporativa, abierta, flexible, para salir al encuentro. Cuarto vector, una formación, como acabo de decir, para disputar el espacio económico a la iniciativa privada, al capitalismo privado, en el marco de nuestros estados y nuestras constituciones. Economía social y solidaria. Enseñar qué es, dónde están sus valores, sus grandes paradigmas y cómo se hace. Porque no es nada complicado. No tengo tiempo de desarrollar esta experiencia, por ejemplo, el resultado fabuloso que está dando en España, economía social y solidaria frente a la crisis. Y finalmente, el quinto vector ha de ser una formación que tome muy en consideración las nuevas técnicas, las nuevas tecnologías de la comunicación, porque a veces andamos nosotros con el hacha de piedra, metodológica, conceptual, cuando tenemos al alcance, y ellos lo saben y lo hacen mejor que nadie, todas estas nuevas posibilidades infinitas de las redes sociales, la comunicación horizontal, la interacción. Disculpen el irrespeto que supone mi abuso del tiempo, lo digo de corazón, y bueno, espero que no volverá a ocurrir. No me des más la palabra. Gracias, muchas gracias.